Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, es cierto, no estamos con fútbol sudamericano, no estamos con las selecciones sudamericanas, estamos con el análisis de uno de los partidos de este mundial. Ayer estuvimos con los dos primeros cruces de octavos de final, en el que terminaron definiendo lo que va a ser el próximo cuarto de final, o sea, el primer duelo de cuarto de final, que va a ser entre Países Bajos y Argentina. Los dos partidos los tienen en el canal para que los puedan ir a disfrutar. Y en este momento nos encontramos con el primer cruce de hoy. Si recibe mucho apoyo este video, en el partido de las 4 de la tarde, que va a ser entre Inglaterra y también por otro lado vamos a tener a Senegal, ese partido lo vamos a estar reaccionando también, o mejor dicho, haciendo el análisis en caliente, si es que les gusta. Si no les gusta, bueno, ya saben, lo dejan en los comentarios y solo nos dedicamos de lleno a las selecciones sudamericanas, que una cosa no quita la otra. O sea, mañana vamos a estar con el partido de Brasil frente a Corea, ese cruce de octavo de final que tenemos que estar ahí reaccionándolo y después haciendo el análisis en caliente. Y bueno, como les dije, si quieren que sigamos haciendo el análisis de las diferentes selecciones en estos cruces de final, pues ya saben que esto es un mundial, por lo tanto podríamos hacer la excepción de cubrir todas las selecciones en lo que van a ser los cuartos de final, lo que queda octavo de final, semifinal y final. Así estamos durante todo el mundial viendo el partido con ustedes y disfrutando el mundial, justamente, que es algo que se da cada 4 años. Entonces qué mejor manera que disfrutarlo que hacer todos los partidos. El día de hoy y en estos momentos, hace un ratito nada más, 15 minutos, ponele que terminó el partido, Francia le ganó 3-1 de manera muy contundente a Polonia. Un partido en el que dominó casi que de principio a fin. Hubo ráfagas en las que Polonia se pudo haber puesto en ventaja tranquilamente. Es más, hay una gran atajada de Lloris en el primer tiempo que después, 2 o 3 jugadas después, termina derivando en el gol de Francia. Pero bueno, hay una gran atajada de Lloris que salva casi que el partido, diría yo. Por más que después termina 3-1, podría haber goleado por más goles Francia. Incluso cuando arrancó el partido parecía que iba a ser una goleada porque se le iba encima y Polonia no podía reaccionar. Muy limitado Polonia, la verdad. Pero bueno, esta selección francesa es increíble, ¿no? A mí no para de sorprenderme, por ejemplo. La verdad, todos los partidos es algo nuevo, siempre jugando al 100%. El equipo suplente es cierto que, al igual que Brasil, ha demostrado no estar a la altura de un mundial, porque de hecho ambas selecciones con sus equipos suplentes perdieron su tercer partido, Brasil frente a Camerún y Francia frente a Túnez. Hay que decir que es cierto, perdieron sus partidos, pero sigue teniendo, o sea, no, a mí por lo menos me da miedo ese equipo suplente que tiene Francia. Es increíble, pero ese equipo suplente de Francia puede ser titular en cualquier selección, al igual que le pasa a Brasil. Por eso es que yo sigo sosteniendo que las dos selecciones candidatas, y no es para sacarle responsabilidad a Argentina, porque Argentina puede tranquilamente estar entre las candidatas, pero creo yo que hoy en rendimiento a Argentina le falta todavía para llegar al potencial que está teniendo y al nivel que está teniendo tanto Brasil como Francia. Son dos selecciones que dan miedo, la verdad. Dan miedo y Francia sigue escalando, sigue subiendo el nivel. Es increíble, pero rompió la racha esa de que el campeón al siguiente mundial se queda fuera en fase de grupos. Rompió esa racha. Ahora rompió una racha de pasar de octavo final a cuartos de final, por ejemplo. Una vez que rompió la racha de la fase de grupos, bueno, ya pasó a tener otro récord. Entonces de octavos pasa a cuartos, gana de manera contundente el día de hoy frente a Polonia. Es cierto que a priori quizás el rival más flojito lo tuvo Francia, que es Polonia. De todas las llaves creo yo que es el rival para mí que menos fuerza te va a hacer, porque no te juega de igual a igual, porque se defiende y encima que se defiende mal. Porque de hecho hoy Francia pudo haber ganado por más goles. Lo vuelvo a repetir, el que no vio el partido, lo invito a que vea el resumen, va a ver que es un monólogo total de Francia, salvo 2 o 3 jugadas que tuvo Polonia, a las que lo pudo haber complicado, le pudo haber metido un gol tranquilamente. De hecho, sobre el final del partido, creo yo, un poco de recompensa a ese mini esfuerzo que tuvo, porque la verdad es que tampoco se lo llevó puesto, o sea, fue un mini esfuerzo que tuvo en algunas jugadas. Termina teniendo un gol Lewandowski, que Lewandowski se lo merecía igual, más allá de que está todo mal con Lewandowski porque, por todo lo que dijo de Messi. Pero bueno, no importa, es un tema aparte para hablar en otro momento. Quiero hablar también de Kylian, loco. Kylian Mbappé es increíble. ¿Es agrandado? Sí, por supuesto. ¿Me da bronca que sea agrandado? Por supuesto también. Pero la verdad es que juega muy bien. Juega a otra marcha, juega a otra velocidad. Es como que juega sobrando el partido por momentos, porque es como, bueno, aparezco ahora, meto un golazo en el ángulo y, bueno, agarro la pelota de vuelta acá y la cuelgo de un ángulo de vuelta. 2 golazos metió el día de hoy. Es increíble esa pierna derecha. ¿Qué tiene la pierna derecha? ¿Qué le dan a Mbappé para que juegue de esa manera? Juega de una manera
sobradora que obviamente a uno le da bronca, pero yo me imagino que teniéndolo en mi equipo lo disfrutaría. Lo disfrutaría porque marca la diferencia en el 1 contra 1, porque también tiene un disparo de afuera del área espectacular. De hecho, hoy lo demostró. Los 2 goles que mete son 2 goles de goleador y de jugador que sabe definir. Porque cualquier jugador en ese caso, en la primera jugada que tuvo Mbappé, que le tira el pase, creo que es Griezmann, y frena la pelota, dice, bueno, me voy a acomodar así y pateo al primer palo arriba. Chesney no la vio ni de casualidad esa pelota. Es increíble. Al ángulo se la colgó. A Chesney, uno de los mejores arqueros del Mundial, sin dudas. Que incluso le atajó un penal a Messi, atajó un penal también a México. Nada, espectacular. No, pero ¿en qué atajó un penal a México? Perdón, me equivoqué. Le atajó un penal a Arabia. En ese penal que le ataja a Arabia también ataja la segunda pelota. O sea, estás jugando contra uno de los mejores arqueros del Mundial y le clavaste un gol en un ángulo y el otro en el otro ángulo. Espectacular. En el segundo gol sí tocó un poco más la pelota a Chesney, pero es también muy sobradora esa jugada, es increíble. Frena la pelota casi que un poco más a la izquierda de la medialuna del área, engancha al medio y saca un roscazo fuerte arriba al ángulo. Espectacular, perdón, me dio, ya de solo hablar de ese gol me dio alergia, la verdad, espectacular, un golazo, fue hermoso. Y también quiero hablar del señor récord Giroud, que se merece que hablemos de él. Giroud para algunos, Giroud para otros, Giroud, como quieran decirlo ustedes, yo le digo Giroud. Giroud, el goleador de esta selección, que todo el mundo pensaba Benzema, cómo va a sufrir la ausencia de Benzema, es increíble, se pierde otro mundial Benzema, pero la verdad es que con este muchacho no te perdés de nada, o sea, no extrañás nada. Giroud hace que vos no pienses en otro 9, que no pienses en otro goleador. Es una locura lo que juega Giroud. Y es más, en el gol que mete, que él abre el marcador, de hecho, en el minuto 44, 45 por ahí, le tira un pase filtrado y casi que sin ver al arquero, o sea, sin ver que Chesney le salía, o mejor dicho, con estos ojos que tiene acá Giroud en la espalda, miró para atrás y casi que se la pica, o sea, le pega como el pica al piso y la pelota se levanta un poquitito y después termina entrando a un costadito. Hermoso fue el gol, una definición exquisita, definición de 9 goleador. Y bueno, para ser el hombre récord de esta selección francesa, merecido el gol. Mucha gente dice que no tiene gol. Bueno, para mí es goleador nato este chico Giroud. Así que sigue a paso firme Francia con esa línea de 4 defensores que también da mucho de qué hablar. La verdad, Lloris siempre firme. De hecho, le atajó el penal a Lewandowski, que lo tuvo que patear de vuelta porque se adelantó Lloris. Se adelantó mucho. Lloris se adelantó demasiado. Después tenés a Teo Hernández por la banda izquierda y a Koundé por la banda derecha, que también rindieron a la perfección. La dupla de centrales exquisita, Upamecano y Varane. Varane, un animal. Cada partido que pasa crece más su figura y además comparte mucho la defensa con Lisandro Martínez, por lo tanto lo tengo bastante visto a Varane y me encanta cómo juega. En el mediocampo tenés a Rabiot y Tchouaméni, que también si no te funcionan lo podés poner tranquilamente a Camavinga. Podés poner al que vos quieras, la verdad, porque tenés jugadores de sobra en el banco de suplentes. Tenés a Guendouzi también. ¿Quién más? Konaté de central lo podés poner. Benjamín Pavard, el que le metió el golazo en el 2018 a Argentina. O sea, tenés jugadores de sobra ahí en el banco de suplentes. Y acuérdense que también perdió muchos jugadores Francia antes de arrancar el Mundial. Por lo tanto, es increíble que incluso perdiendo jugadores sigue teniendo alternativas de sobra. Y por otra parte, por Polonia me queda ese gusto amargo de que se haya quedado afuera por jugadores como Chesney, que se merecían pasar de ronda. Lewandowski también, que ha jugado muy bien. Zielinski. Los laterales jugaron muy bien. Bresinski, también Cash. Mati Cash, un animal. Nada, en líneas generales, Polonia con lo poco que tiene y con el técnico cagón que tiene, porque hay que decirlo, es muy cagón el técnico, se las ha arreglado bastante bien y le hizo partido lo más que pudo a Francia. Lo más que pudo se le plantó y le hizo cara. Así que espero su análisis acá abajo y como les dije, si les gusta este video, rómpanos al likes y en un ratito nada más vamos a estar con el partido de Inglaterra-Senegal. Si es que quieren que hagamos la cobertura. Si no quieren que la hagamos, no pasa nada. Seguimos haciendo de contenido de Sudamérica nada más. Gracias por estar ahí, sudamericanos. Los quiero mucho, les mando un abrazo grande y como no, nos veremos en el siguiente video. Chao, chao.